pero lo que más me emociona a mí es trabajar con retos reales. En muchos sentidos, nos permitió descubrir, entender nuevas cosas dentro de toda esta travesura que estuvimos haciendo y volviéndonos locos. Yo siento que eso es muy bonito de este proyecto porque de la A a la Z estuvo divertido realmente. No, muchas gracias, Tony. De verdad, nosotros somos fans, fans, fans de Hueso Colorado de Brandiosas y es un honor muy grande que nos hayas invitado. De verdad, muchísimas gracias. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna. No podría estar más feliz de recibir a este grupo de talentosos creativos, nuestros colegas y amigos del estudio Enigma. Tengo el enorme gusto de saludar a Isaías Loaiza. Qué gusto recibirte, amigo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Tony. Un abrazo. Te queremos mucho. Igualmente, continúo con Chloe Tar. Qué gusto que nos acompañes, Chloe. Bienvenida. Muchas gracias, Tony. Y también nos acompaña Jorge Martínez. Qué placer tenerte con nosotros, Jorge. Muchísimas gracias, Tony. El placer es nuestro, es mío. Encantadísimo. Y ellos constituyen el reconocido y premiado estudio Enigma. Encantados de recibirles. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Y bueno, aunque podríamos atender muchos temas con ustedes, tan solo ahora estamos viendo algunas de las imágenes disponibles en su sitio oficial en internet, en la dirección electrónica enigma.mx. Estos son algunos proyectos que han desarrollado en los años recientes, los cuales les han reportado muchísimo prestigio y reconocimiento. Y por supuesto lo digo en calidad de súper fan de su trabajo. Y queremos hablar de la fuente tipográfica que realizaron recientemente para Chetos de PepsiCo, una tipografía a la medida que transmite la personalidad única de la marca a través de sus caracteres. ¡Qué maravilla de proyecto! Y quiero iniciar contigo, querido Isaías, y de ahí complementamos entre todos. ¿Cómo surge el proyecto y cuáles eran las necesidades? Fíjate, Tony, que desde el inicio nos entusiasmó mucho el proyecto porque aparte de ser una marca que conocemos y que consumimos desde nuestra infancia, tuvimos la posibilidad de codiseñar el proyecto con el Design Center Latam de PepsiCo, ¿no? Ellos, por obvias razones, pues tienen un entendimiento y un dominio de la marca mucho más profundo que nosotros. Y además de ser creativos y creativas muy talentosas, pues su visión tuvo grandes aportaciones a nuestra perspectiva, ¿no? Y aunque estoy segurísimo que se me va a olvidar mencionar a algunas, especialmente el trabajo de Juan Carlos Martínez y de Susana Cepeda y de Rubicela León, creo que es, y Mariana Polini, pues marcó la diferencia en lo que logramos hombro a hombro, ¿no? Bueno, en realidad compu a compu por esto de la pandemia. Entonces, cuando tuvimos la suerte de trabajar con ellos, prácticamente empezó todo este tema del cambio de la norma de empaquetado, ¿no? La famosa NOMS. Y les propusimos, nosotros vimos la oportunidad internamente del regreso de las marcas tipográficas, porque justamente el perder assets tan importantes como los personajes, en empaque principalmente, pues como que permitía un nuevo approach de cómo se debían reempaquetar o rediseñar esos empaques. Entonces, y sí, nos acercamos a ellos, estuvimos platicando, pues justamente de lo que teníamos en mente, y poco a poco fue cuajando la idea de varias marcas que pronto estaremos publicando, entre ellas Chetos, para rediseñar esos assets, o más bien aportar más assets a la estructura de las diferentes marcas, ¿no? Y entonces, bueno, definitivamente cuando nos dijeron que querían colaborar con nosotros para diseñar una tipografía para Chetos, pues nos emocionó mucho y también nos puso muy nerviosos, debo decirlo, porque prácticamente Chester, que ustedes bien conocen, pues yo diría, no sé si esto que voy a decir sea cierto o no, pero yo creo que es el asset y el personaje más importante de todo PepsiCo. No solamente de las cuestiones de salados y de papas y demás, sino yo creo que es el asset más importante de todo un holding que es enorme y que abarca pues, pues todos los productos que nos podemos imaginar, ¿no? Entonces, así es como surge un poquito el primer acercamiento a este proyecto. Correcto. Ahora, ¿cuáles eran las necesidades
que presentaba este proyecto, los desafíos? ¿Qué podrían comentarnos? Principalmente creo que tenía que ver justo con intentar generar un nuevo asset de marca que ayudara definitivamente a sopesar un poco esta ausencia de personajes. Y qué mejor que hacerlo con las mismas palabras con las cuales generan copies, construyen mensajes, que tuvieran en cierto sentido un enorme grado de personalidad que ayudara digamos, a sopesar esta especie como de, por así decirlo, ausencia en algunos elementos del asset que tan bien mencionaba Isaías, que es sumamente importante. Y creo que ese fue un punto de partida principal conectado con otros vectores. Estos proyectos siempre son, digamos, multientendibles, se tienen que entender desde distintas aristas. Había también temas que tenían que ver con cuestiones de ahorro de licencias, temas técnicos que tienen que ver con el tipo de software que usan para producir diseño. Entonces, todo eso, para no ser como muy técnico y ñoño, lo metimos en una licuadora, en una mezcladora, y fue lo que de alguna forma nos dio un poquito la estrategia que les podemos más adelante compartir. Excelente. Chloe, en tu caso, en la parte que te tocó participar, ¿qué nos puedes compartir? Yo llegué un poco más tarde en el proceso de la tipografía, al momento donde ya había estrategia, ya había una forma gráfica, el concepto ya estaban definidos. Yo aporté más a la parte como de ornamentos y así, ¿no? Entonces ahí, pues creo que tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo Jorge, ¿no? Es como con otros assets que no son glifos, que quizás están en todas las tipografías, podemos aportar a la personalidad de la marca, ¿no? Entonces, pues creo que van a ver un poco más adelante cómo resolvimos esa parte, que creamos glifos que no existen en ninguna otra tipografía, justamente para cubrir esta necesidad de la marca, de tener personalidad, aún en los medios en donde ya no podían usar su mascota favorita, ¿no? Pues estamos deseosos de conocer el proyecto en todas sus características, cómo inició. Bueno, por favor, compártanos. Creo que es muy emocionante siempre poder diseñar una tipografía a la medida, ¿no? La verdad es que yo creo que cada vez las marcas, y no necesariamente las marcas grandes, ya hemos trabajado con empresas grandes, medianas, chicas e incluso microempresas a desarrollar sus tipografías a la medida, ¿no? Se vuelve cada vez más común, se vuelve cada vez más valorado, porque aporta un montón de posibilidades. También, como le dije Jorge, tiene que ver con ahorro de licencias y con muchas otras cosas, pero yo creo que otorga muchísimas posibilidades de expresión, y como la voz gráfica de cualquier marca, pues se vuelve súper valioso, ¿no? Una tipografía a la medida. Creo que en la etapa inicial del proyecto, donde venía justamente la parte de estrategia, es donde Enigma normalmente se enfoca más tiempo en términos como de porcentaje. Hay un fuerte enfoque en cómo el diseño va a otorgar valor a las marcas, ¿no? Y obviamente aquí vienen decisiones pues muy fuertes y muy técnicas de qué tan ancha va a ser la tipografía, de qué estilo va a ser, de cuántas variantes va a tener, del grosor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las partes es cómo el aporte conceptual otorga valor, ¿no? Y para esto, o sea, el aporte conceptual a veces es muy abstracto, ¿no? Y entonces hay un montón de valor cuando muchas personas se suman al proyecto, porque van detonando ideas y conexiones sinápticas que de otra manera podrían ser muy difíciles de lograr, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos una tipografía para chetos? Pues es bien diverso el abanico, ¿no? Y surgieron ideas y discusiones bien interesantes, desde tipografías que, no sé, la que ustedes están viendo a la izquierda, que son tipografías sans serif, pero con un toque de personalidad y de disrupción en el manejo del balance de sus diacríticos, por ejemplo, o el trabajo que a nosotros nos encanta
de Yanni y Guille de Argentina, de cómo hacer una familia que es atípica y que no necesariamente responde a los paradigmas de lo que una familia tipográfica es, ¿no? En medio abajo estamos viendo el trabajo de Jeremy Tankard, que yo me acuerdo cuando yo era estudiante, yo descubrí esta tipografía hace más de 15 años, los Shire Types, que es una familia como de 7, 8 fuentes distintas, pero todas son unicaje, ¿no? No importa si tú pones mayúsculas o minúsculas, puedes combinar todas y te da un look así completamente irreverente y muy particular. O experiencias como las de la derecha, ¿no? Que esta es una tipografía que hicieron los holandeses de Le Terror hace ya muchos años, que es una tipografía para las Twin Cities y que cambia de forma en su versión online cuando la temperatura de las ciudades se modifica, ¿no? Se vuelve más blanda, perdón, más blanda cuando la temperatura aumenta, o más rígida cuando hace más frío, ¿no? Entonces, todas estas como conceptos que nos han ido alimentando a lo largo de los años se volvieron un detonante estratégico que platicamos evidentemente con el equipo de PepsiCo y les dijimos, a nosotros se nos ocurre hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Y entonces a veces nos frenaban, a veces nos salíamos con la nuestra y nos compraban la idea, ¿no? A veces, claro que ellos son un equipo muy creativo, aportaban ideas que a nosotros no se nos habían ocurrido y todo eso fue detonando pues lo que ahora te vamos a presentar, ¿no? Continuando con lo que está diciendo Isaías y un poco para ir haciendo una especie de embudo, de acotamiento y entender un poco más este fenómeno estratégico que bien Isaías decía, nos ayuda a nosotros a conducir el proyecto. Normalmente las marcas, gracias a, digamos, esto está basado en una especie de investigación o teoría de un grupo denominado Nielsen-Norman, que pensaron, digamos, una herramienta, esta es una abstracción súper depurada de esa herramienta, es una herramienta que ayuda un poco a definir los tonos de voz de la marca con pequeños 4, digamos, espectros. Y algo que surge interesante de punto de partida de este proyecto es que, a diferencia de, no sé si el número que voy a decir es exacto, pero del 80% de los proyectos que suelen atender Enigma, que normalmente suelen ser un poco más a veces serios, formales, respetuosos, la oportunidad con Chetos es que teníamos, digamos, esta posibilidad de irnos hacia este extremo izquierdo, de lo casual, lo irreverente y entusiasta, y esto de punto de partida, pues hace que la cabeza justo se vuele a cosas como lo que presentó Isaías con anterioridad, de posibilidades gráficas que en otras fuentes tipográficas sería muy difícil de lograr, ¿no? Entonces, esto se presenta a clientes, se hace una especie como de, digamos, negociación en un sentido de qué tanto se le mueve, porque nos va a servir como una especie de marco conceptual para las decisiones futuras que se tienen que tomar. Esto es un resumen de varias juntas que tuvimos en estas etapas estratégicas, donde en cierto sentido, digamos, la estrategia lo que de alguna forma propone es tratar de establecer los objetivos a nivel gráfico y conceptual que la fuente tipográfica tiene que lograr, considerando toda una etapa previa de investigación y de negociación con cliente. Negociación en un sentido como de ellos tienen la familiaridad y el dominio completo con lo que son los assets de marca, ellos tienen el completo, digamos, como know-how de lo que es el branding interno y cómo lo van a llevar hacia afuera. Y nosotros desde la especialidad tipográfica tenemos que justamente ir adecuando su conocimiento con lo que es nuestra expertise para esto que digo de negociación, cómo vamos a lograr aportar valor dentro de lo que es el esquema que ellos tienen. Entonces, bueno, aquí se puede ver un poquito con palabras estas decisiones que a nosotros nos sirven como especie de receta tipográfica de qué es lo que en cierto sentido tiene que tener la fuente tipográfica. Hay cosas que si no están escritas es donde hay un rango de posibilidades, pero cosas como justo el peso que tiene que tener como regular o black, pues bueno, responde justo como a una decisión que ya se tomó decisión estratégica con anterioridad. Y eso es bueno porque sabemos en siguientes etapas que si el cliente de alguna forma ve o decide algunas otras cosas porque a lo mejor llegó alguien a la junta que no estuvo en previas juntas, como que esto siempre es una especie de acordeón que sirve
para recordar cuál es el conducto, el trayecto que debe de llevar el proyecto. Y bueno, si no teníamos Chester, si íbamos a carecer de Chester en el producto, Chester todavía seguirá existiendo, pero de acuerdo a la nueva norma hay una serie de limitantes, entonces reduce mucho la presencia de Chester. Entonces teníamos que partir de alguna otra cosa que fuera muy icónica de la misma marca. Y qué mejor de lo que es como las características físicas del producto, que también pueden ser características traducibles al mundo visual, al mundo gráfico, esta especie como de torcido, esta serie de cositas. Pensemos también que por lo menos lo que es el portafolio de productos de Chetos en México, a diferencia quizás de otros países, es bastante amplio, bastante variado, tiene como varias ofertas. Y entonces todos estos como distintas versiones del Chetos nos podían dar como un punto de partida para este tema conceptual. Siempre pensando en que no podíamos negar lo que ya habíamos establecido a nivel estratégico. Y bueno, al hacer el match nos dimos cuenta que era perfecto y no había ningún inconveniente. Entonces consideren que estas cositas, estos productos, daban como un buen punto de partida. Y en las varias juntas que tuvimos con cliente, ellos también tienen su propia, digamos, como marco estratégico que sale tanto con los equipos internos como con consultores independientes. También había una serie como de valores de marca, de valores de personalidad que eran importantes tener ahí como en esta especie de nebulosa conceptual de la cual teníamos que partir, y nos dábamos cuenta que pues iban muy bien de la mano con estos puntos de partida que nosotros teníamos a considerar a nivel gráfico, que eran el mismo producto como tal, ¿no? Entonces, haciendo este esquema que tenemos enfrente, pues justo se ve esta correlación entre los valores y los atributos que ellos nos proponían de forma muy resumida y muy abstracta después de todo el proceso, con lo que nosotros teníamos por ahí también considerado importante a meter en este cóctel tipográfico. Y bien, teniendo esto en cuenta, ya cuando hay decisiones previamente tomadas, ya cuando hay un marco estratégico que nos va a servir como esta caja de la cual no nos podemos salir, pero sí jugar dentro de ella, entonces vino la etapa de bocetaje, que de alguna forma en Enigma sí que nos es como, digamos, parte ya de una siguiente etapa, pero no está desconectada desde la parte estratégica. Entonces, todas estas formas tipográficas que de alguna forma en esta etapa de bocetos o exploraciones salen, pues en cierto sentido es como qué tanto podemos estirar la liga, qué tanto podemos como lograr que una R sí siga pareciendo R, pero a la vez recuerde, no sé, a los chetos colmillitos, y qué tanto la E puede ser como una exageración de los chetos torciditos, y qué tanto, no sé, lo que son los diacríticos de la O pueden recordar quizás como a la otra versión de chetos, y así en distintas versiones. Aquí estamos viendo, de hecho, bocetos, no de una persona, sino como de varias personas, varias manos. Voy a decir concretamente nombres como de Fer Cosi y Oscar Guerrero, quienes desde esta parte del proyecto, inclusive antes y durante un largo trayecto, estuvieron sumamente involucrados con nosotros dentro del equipo para ir desarrollando, y varios de estas, digamos, como viñetas y bocetos que estamos viendo en pantalla, pues es no de una sola mano, sino es un resumen de lo mucho que pudo haber salido en nuestras sesiones de exploraciones. No, yo quería decir que creo que el margen, no sé si es correcta la palabra, pero el margen de creatividad que hay en una tipografía de este tipo se vuelve muy, muy estrecho, ¿no? Si bien todos los diseñadores y diseñadoras de tipografías tenemos un margen bastante chiquito, ¿no? Porque por un lado tenemos que hacer letras, una H que parezca una H y que no se parezca a todas las Hs ya existentes, pero por otro lado tienes que hacer una H que se termine leyendo como H, pero que se vuelva similar a todas las Hs al mismo tiempo, ¿no? Se vuelve una paradoja un poco complicada. Se vuelve un poco más difícil cuando le sumas lo que te acaba de contar Jorge, ¿no? Que es, tenemos que hacer que sea una tipografía que responda a las necesidades comunicativas de la marca, que se pueda imprimir bien en los sustratos que sabemos que el cliente va a utilizar, con los métodos de impresión en flexografía, en offset, en serigrafía, que esa marca usa en particular, ¿no? Que satisface a las audiencias y al tono de voz, al tipo de piezas, a los puntajes, ¿no?
Entonces, cuando tienes tantas limitantes, ¿no? Pues prácticamente pareciera que la letra ya no responde a tu gusto personal, ¿no? Pareciera que entonces la letra se va definiendo en lo que te deja crear, porque una tipografía de alto contraste, pues resulta que ya no se puede tanto, ¿no? Por 7 razones distintas. O una tipografía serif, pues resulta que ya no se puede por 20 razones distintas. Y resulta que si fuera ancha, pues ya no serviría por 40 razones más. Entonces, ese margen de creatividad de cómo hacer la tipografía se va reduciendo, 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 hasta que pues te forzas muchísimo. Y justamente por eso, bueno, aparte del exceso de trabajo que teníamos y demás, fue una de las razones principales por invitar al proyecto a personas como Oscar Guerrero y como Fercosi, ¿no? Porque creíamos que su visión y su entendimiento del mundo y de cómo diseñar tipografías iban a ayudarnos a aportar extremo valor, ¿no? En este proyecto. Pero, entonces imagínate, yo admiro mucho a todas las personas que trabajan en Enigma y luego sumar talento de ese calibre para este proyecto, pues era una locura y un deleite espectacular, ¿no? Una cosa que también es importante de esta etapa de bocetaje, que mientras estábamos en esta exploración, Fer, Oscar, Isaías, tu servidor, los varios miembros del equipo, inclusive quienes no necesariamente rayan letras también se sientan y aportan ideas y, oye, ¿cómo ves esto y esta referencia? Es que, dado que Chester iba a dejar de tener menos presencia en varios puntos de contacto de la marca que eran importantes, quizás valía la pena reforzar, digamos, como el paquete tipográfico, el sistema tipográfico, no solo con caracteres que ya de por sí estamos explorando que tuvieran mucha jovialidad y como que este tonito muy cercano a los chetos, sino tratar como de pensar en lo que ahorita está también de mucho uso en un amplio medio de sistemas, tanto ordenadores como dispositivos móviles como aplicaciones, que tuviera la marca su propio set, por ejemplo, de iconos que funcionaran como stickers, que funcionaran como viñetas, etcétera. Entonces aquí por eso se alcanzan a ver en los primeros bocetos como la posibilidad muy burda quizás, muy distanciada de lo que resultó al final, pero de esta posibilidad de traer como que otro tipo de recursos adicionales al mismo sistema y que se pudiera como, digamos, maridar en conjunto. Y más adelante justo veremos cómo detonó esta parte. Dentro de la parte de exploración, hacemos no solo un trabajo como de explorar a nivel boceto análogo, sino también eventualmente tenemos que llevar las cosas al mundo digital para ver que lo que teníamos en la cabeza y lo que se empezó a traducir en papel, pues tomara un nuevo efecto, muchísimo más refinado en lo que es el escenario digital, porque ahí es donde las cosas buenas brillan y las cosas que eran malas se descartan enormemente, entonces esto es importante. Y aquí más o menos fuimos entendiendo cómo tenían que ser las características de la fuente tipográfica, ¿no? Este tema de que los fustes a lo mejor no siempre fueran rectos, sino de repente ciertamente bailarines, que el peso tipográfico fuera un poco más pesado de lo que es el estándar, por así decirlo, para que se relacionara al mismo tiempo con lo que es la característica tanto de los chetos y para temas de reproducción, para temas como de uso en tamaños grandes, porque esta fuente desde la solicitud tenía ya como una decisión de que funcionara mucho en el mundo display, o también de que funcionara ligeramente condensada porque el equipo interno, los bocetos que nos habían mostrado de, digamos, sus piezas de campaña publicitaria, pues ya nos indicaban de entrada que teníamos que tener letras bastante condensadas para que pudieran funcionar en escenarios, por ejemplo, en parabús, cosas así. Entonces esta característica también era importante. O las esquinas redondeadas, y esto tiene que ver con, sí, la relación visual del producto, pero a la vez porque muchas de estas piezas iban a ser útiles en un escenario 3D y entonces hay un tema de la extrusión y de la manipulación de estas formas que si se quedan como en una forma un poquito más sesgada, más como en cortes secos, pues, a veces podía llegar a complicar desde la legibilidad, el reconocimiento del carácter y se alejaban mucho del mundo chetos que de alguna forma habíamos definido desde la estrategia.
Entonces, todas estas características que estamos viendo no es por una ocurrencia de nosotros, responden nuevamente a decisiones que tienen que ver con muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Insisto, esto es multivectorial y de ahí de alguna forma es donde se fueron tomando esta serie de decisiones. Podemos ver en consecuencia, pues, cuando ya tenemos una fuente tipográfica, estos son los caracteres, digamos, como en una etapa relativamente inicial que nos ayudan a mostrar al cliente cuáles son nuestras decisiones. Podemos ver cosas como esta especie de inflamiento que se hace en el centro, ¿no? de los fustes. También podemos ver cómo está funcionando el ritmo vertical en este escenario. Este es como una de las versiones más normales de la letra, que era como un prototipado que teníamos al inicio. O el hecho de que las curvas de repente, como lo que sucede abajo de la C, en lugar de que tuvieran una fluidez natural o muy geométrica, pues resulta que el producto, por la naturaleza que tiene, no siempre hace como curvas suaves, a veces son como curvas un poquito más torciditas literal, y ese tipo de cosas las podíamos trasladar en letras como esta. Y también nos era importante que para darle variedad a lo que es la fuente tipográfica, tuviéramos sí una fuente, unos caracteres que fuesen como más tranquilos, más regulares, más normales, porque la comunicación de la marca lo exigía, pero también hubiera otros caracteres que detonaran enormemente esta, digamos, como personalidad que el mismo Chester ya nos había impregnado a todos en el imaginario. Entonces, ¿cómo los caracteres podían un poco responder o hacer homenaje a eso? Bueno, tener de repente este rompimiento de las alturas del renglón tipográfico, que para los que hacen tipografía pues son unos cánones que hay que mantener así estrictamente. Bueno, esta fuente te permite liberarte un poquito de esas ataduras y hacer cosas un poquito más estridentes, ¿no? Entonces, por eso es que vemos o empezamos a ver en estas primeras exploraciones digitales que fuimos presentando al cliente, como para decirle, esta es nuestra idea y este es el camino que vamos a tomar, lo que va sucediendo, como en distintas versiones de 4 caracteres que estamos viendo aquí, O, U, C, H, cómo empieza a verse el ADN de lo que va a suceder en todo el resto del universo. En ese escenario también podemos ver que las fuentes tipográficas, perdón, los caracteres tipográficos que eran como los normales, están construidos en un eje paralelo a la línea base muy bien controlado, y eso iba a servir para comunicaciones que justo no necesitaran demasiada estridencia, pero también propusimos que para las otras variantes de caracteres, de la misma O, de la misma S, de la misma I, pues hubiese como otros juegos donde lo que es la estructura empezara a bailar, justo para detonar este homenaje que te digo a la actitud de Chester, que está impregnado en toda la esencia de la marca. Y así podemos ver en consecuencia cómo no solo hay un tema de movimiento de la estructura, sino a veces de repente hasta cierta fluidez, que es lo que va controlando cuáles son las decisiones de diseño que tiene que haber en las distintas variantes. No me gustaría dar el nombre de estas variantes porque eventualmente los vamos a presumir y porque en el sitio Enigma también ya están platicados, pero es como para ir contando la historia rico, sabroso contigo, Tony. Excelente, excelente. Suena muy interesante. Pues sí, gracias, George. Fíjate que fue muy interesante cuando empezamos a platicar con todo el equipo interno de PepsiCo, los que llevan la marca de Cheetos principalmente, ¿no? Creo que Juan Carlos Martínez, que es el director de diseño ahí en PepsiCo, siempre nos deja proponer, ve qué tan irreverente y qué tan atrevido y qué tan osados son las propuestas, y ya luego él nos va modulando y nos va controlando, ¿no? Creo que también tiene que ver, tanto él como Susana Cepeda, que son unos cracks, ¿no? Siempre nos ayudan a ver el potencial y a entender hasta dónde están las limitantes internas, porque hay mucha burocracia, ¿no? Hay muchos niveles, son marcas tan grandes y tan importantes que no se pueden tomar decisiones tan a la ligera, ¿no? Y entonces tienen que pasar muchos escalones y tienen que ser validados por mucha gente que conoce hasta las entrañas y lleva 10 años, 7 años trabajando con una marca para que no se ponga en riesgo ni la reputación, ni el prestigio, pues, ni las ventas de los productos, ¿no? Entonces, en este caso,
nosotros propusimos en algún momento que fueran 3 tipografías distintas, ¿no? Que hubiera una versión normal, como te contaba Jorge, un poquito más contenida. Después nació esta idea de curvy, ¿no? De una versión más curvilínea que rebotaba más en el eje de las X o en el baseline. Y luego una que fuera la esencia y el corazón de Chester, que se llama Mischievous, ¿no? Como este tipo de travesura que no es maldosa, es más bien una travesura por solo el entretenimiento y lo bonito que es pues pasársela padre, ¿no? Y pasársela bien. Y entonces esta versión Mischievous pues es la más irreverente y la más alocada y la más Chester, ¿no? La que se divierte más. Y que justamente empata pues con todos estos momentos. Ellos tienen una analogía que nos contó en algún momento, no me acuerdo si fue Marina Polini o si fue Juan Carlos, pero nos contaban de esta analogía que ellos tienen con una montaña rusa, ¿no? Cuando la emoción que sientes cuando tú estás a punto y subiendo la montaña rusa, ¿no? Hay un cierto nerviosismo, pero esta emoción como constante y increciendo, ¿no? Después, el momento en el que tú estás viviendo la montaña rusa y es toda la locura, ¿no? Y después, finalmente, cuando ya terminaste este rush de adrenalina y que te queda esta sensación a posteriori de esta emoción y de esta diversión, pues explotando, pero ahora como un recuerdo, ¿no? Entonces, justamente nosotros queríamos que estos momentos se pudieran representar, no uno con cada letra, sino que pudiéramos construir y darle posibilidad a las personas que diseñan de construir mensajes más contenidos, más alocados o incluso mezclar las 3 para generar nuevos momentos, ¿no? Entonces, creo que el reto aquí, como tú puedes, hubo muchísimas permutaciones de cada letra, ¿no? Aquí te mostramos las primeras 7, pero hubo muchísimas permutaciones de muchas letras y de cada estilo para encontrar cuál era la A perfecta, cuál era la R perfecta, la T perfecta. Incluso el reto de hacer que coexistieran bien en un tema de espaciado, ¿no? Porque te imaginarás que pues esas letras tan caprichosas que Ferco sí se esforzaba por hacer cada vez más rara, ¿no? Cada vez más raras. Y yo le decía, no, a ver, espérate tantito, mejor, ¿por qué no hacemos otra T menos complicada, ¿no? Y ella me decía, ok, sí. Y después, contenía la E, pero alocaba la A, ¿no? Y era como, ok, sí, está padre, pero eso nos va a dar muchos problemas de espaciado, ¿no? Y entonces Oscar llegaba con su mente racional y decía, ¿por qué no hacemos una negociación entre esta letra y la otra, ¿no? Y Jorge nos decía que estábamos mal, y efectivamente estábamos mal, ¿no? Y entonces ya teníamos que corregir. Y si tú vas viendo esto, muchas de las decisiones ayudaron a ir conteniendo, a ir mesurando o a ir enalteciendo otras letras. Y a veces eran cambios muy sutiles, pero que tenían todo el sentido, ¿no? Y eso nos llevó a construir como los 3 niveles de personalidad de Chetos, ya en sus versiones finales, tanto la normal, la curvy, la mischievous, siempre validando con el equipo y con piezas que esto tuviera sentido en todas sus deformaciones, ¿no? Creo que hace rato Jorge y Chloe lo contaban un poquito, pero el chiste de esta tipografía, que técnica y tecnológicamente es muy robusta, también tiene que ver con que existe esta posibilidad no solo de componer mensajes todo en normal, todo en Mischievous o todo en curvy. Hay en el manual de uso de la marca que hicimos y ayudamos a desarrollar, eh, hay instrucciones como muy precisas que evidentemente son de uso interno de PepsiCo, ¿no? Pero que queda muy claro cuando yo puedo usar o cuando yo debo usar solo la normal o solo la curvy o solo la mischievous o combinar mischievous con curvy
o combinar normal con mischievous, o combinar curvy con mischievous con normal, ¿no? Y entonces hay una infinidad de posibilidades, que eso es lo que a nosotros nos gusta, entendiendo el branding y siendo diseñadores de marcas. Cuando hacemos tipografías, queremos dar posibilidades de creación a todas esas personas que son community managers, publicistas, mercadólogos, diseñadores, animadores, renderistas, ¿no? Para que no solamente se diviertan ellos, sino que también pues sea congruente con el lenguaje de una marca tan importante, ¿no? Eso en algún momento también iba a coexistir en nivel, sabíamos desde el inicio que iba a existir en nivel tridimensional, entonces había que hacer estas pruebas de qué tanto rotar las letras, qué tan permisible era que yo las moviera y las extruyera en un eje, en dos ejes, en tres ejes, cuánta volumetría y extrusión debía tener, ¿no? Y poco a poco fuimos ayudando a entender, eh, a entender y a manualizar. Para nosotros los manuales son muy importantes porque aterrizan nuestra mente y desde nuestro punto de vista, un buen manual le tienen que ayudar a una persona que hoy no conocemos, pero quizá va a ser contratada en el 2024 a generar piezas que hoy no existen y se van a necesitar en el 2027, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un buen manual, ayudarte a entender el potencial y a generar piezas que hoy no existen por completo, ¿no? Entonces, poco a poco esto fue cobrando sentido. A veces la tipografía se usaba, lo que ves arriba a la izquierda que dice Fans de las, está en la versión normal y toda esta extrusión volumétrica tridimensional de travesuras está compuesta en todas las variantes, ¿no? Por ahí vemos una T curvy y una A curvy, pero después viene una E en mischievous, y luego viene una A en normal, ¿no? Al final en travesuras. Y esto es lo que enriquece, yo creo, desde una de las muchas cosas que enriquece desde mi perspectiva el valor de esta tipografía, ¿no? Y si pensaron que eso era lo divertido, pues ahí viene lo más divertido todavía. Es que no nos paramos en la personalidad de la letra, es que como les contamos al principio, pues nosotros lo que quisimos hacer era encontrar todavía más assets que los diseñadores de la marca pudieran usar para tener más posibilidades de recrear este ambiente divertido que es el universo de Chetos, ¿no? Entonces, sí nos divertimos mucho, la verdad, en la creación de emojis, que pues sí es tipografía, ¿no? Pero es tipografía, iconografía, y nos permite pues expresar, es como un nuevo lenguaje, ¿no? Muy del 2022, que nos permite expresar cosas sin necesariamente las palabras, ¿no? Entonces, lo que hicimos era realmente basarnos en el universo de Chester para sacar esos emojis, ¿no? Teníamos primero que definir un set de qué íbamos a hacer. Entonces, vimos lo que se hacía, ¿no? En los emojis pues, que se encuentran en los smartphones y así. Pero también tuvimos esa idea en conjunto con PepsiCo de personalizarlo y de no elegir cualquier emoji porque sí, sino de cómo encontrar unos que les hacían sentido y que sí van a usar en la marca, ¿no? Porque al final, por más divertido que sea el proceso, pues si no lo usan, entonces pues pierde un poco el sentido, ¿no? Por eso pues, creamos un conjunto que sea como muy personalizado para esta marca y como bien les decía al principio, pues nadie más tiene esos emojis en su tipografía y probablemente nadie más los tendrá porque lo tendrían, ¿no? Entonces, pues sí, regresamos a la parte de boceto otra vez, ¿no? Para entender un poquito también las proporciones, cómo iban a funcionar con el texto, con la tipografía, proporciones de ancho, proporciones de alto, ¿no? Cómo iban a funcionar juntos entre ellos, con letras, con signos. Y así fuimos definiendo pues, el set de emojis y las proporciones, pues.
aunque sí está muy personalizado este set, pues no nos podíamos pasar de los emojis originales, que son pues el smiley, ¿no? La carita triste, la carita enamorada, pero lo adaptamos a todo el trabajo que se hizo con la letra, pues lo hicimos también con los emojis, ¿no? Entonces, si bien existen 3 niveles de emoción dentro de la letra, que es de la divertida pero más contenida, ¿no? Que es la normal, la curvy que empieza a divertirse un poco más, en la mischievous que ya está en la total travesura. Nos hizo mucho sentido retomar pues las caritas que más o menos ya existen, ¿no? Y según el nivel de emoción que cada una tenía, tener una forma diferente que va más con el estilo de cada una de las letras, ¿no? Entonces, una carita feliz con una felicidad controlada, tiene un estilo que tiene más que ver con la fuente normal, ¿no? Una carita un poco más feliz todavía, ¿no? Ya que se empieza a reír, tiene que ver con el estilo de la curvy, y una que ya se está riendo a carcajadas. Me estoy atreviendo con las palabras que uso. Ya tiene pues envolvente con el rulito, ¿no? Pues completamente más loco, ¿no? También estos nos permiten un poquito traducir la imperfección del cheto, ¿no? Como estas formas que se van, el trazo que no está perfecto y así, ¿no? En algún momento surgió la idea, igual en conjunto con PepsiCo, de, pues existen manitas ya en el conjunto de emojis básico, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasaría si en vez de nosotros hacer manitas de humanos, hacemos manitas de Chester, ¿no? Entonces ya no está Chester, pero sí está por parte, pues. Y entonces hicimos como los emojis básicos de manos, ¿no? Pero reduciendo el número de dedos, haciendo los dedos un poco más gorditos, incluyendo las manchitas, que se verá como felino. Y también incluimos un set de emojis de manos y de personaje, pues, totalmente personalizadas para Cheetos, ¿no? Que representan a Chester, que está ahí robándose un Cheetos, ¿no? Que se está escondiendo porque está haciendo una travesura, entonces nada más se ve su cola. También retomamos unos assets o unas posiciones que ya existen en todo el trabajo de ilustración de Chester, ¿no? Como el Magic, aprovechando de que es una chita, pues haciendo sus garritas, ¿no? Y este tipo de cosas que incluimos para que se sintiera que pues sí es una tipografía que se ve como chetos por todo lo que les contaron antes, pero en este momento es cuando se ve que está súper personalizada y que nadie más la podría tener, ¿no? Aquí pueden ver todos los emojis, creo que son más o menos 80 emojis que incluimos en el set de caracteres, y que pues se podría cubrir todas las necesidades y que realmente pues cada uno esperemos que se pueda usar ya pues tanto en redes sociales como quizás en empaques, ¿no? En todos los medios que tiene la marca, una marca tan grande como Cheetos, ¿no? Creo también, Tony, que aquí es donde hace sentido apoyarse de equipos pues con diferentes habilidades, porque pues, el que seamos diseñadores de tipografías no quiere decir necesariamente que somos buenos ilustrando, ¿no? Y cuando vemos este tipo de piezas, pues debemos echarnos mano de gente talentosa que sabe simplificar, ¿no? A lo mejor un gesto, un carácter, la posición de la mano, cierta perspectiva, si la patada se ve desde abajo, desde arriba, ¿no? Por eso siempre hemos creído, y aquí enfrente de mí tengo una frase en la oficina que dice, entre todos sabemos todo, ¿no?
Creo que hay que desmitificar un poco esta idea de que los y las diseñadores de tipografías trabajamos en solitario y somos unos nerds, y lo hacemos todos solitos, ¿no? Y más bien es aprovechar las capacidades, y esa es parte de la filosofía de Enigma, aprovechar las capacidades de las personas, y prácticamente en este proyecto hay más de 10 personas involucradas, ¿no? Algunos son ilustradores, y Chloé, por ejemplo, le gusta mucho la ilustración, pero también le gusta la tipografía, y en conjunto con Alfredo y con Andy, que era una practicante que en ese momento estaba con nosotros, trabajando la estructura de los emojis, aunque después nosotros vamos a hacer toda la magia y la tecnología de programarlos y trazarlos y hacer que su proporción funcione bien en conjunto con las letras, pero creo que es un trabajo colaborativo y perdón que me tome el tiempo de decirlo y enfatizarlo, pero creo que es importante reflexionar sobre esa postura, ¿no? Yo quiero decir que sí somos unos nerds. No estamos solos, pero sí somos nerds, la verdad. Este, también, pues no acabamos ahí con los emojis, pues 80 emojis no eran suficiente todavía, ¿no? En realidad, pues esas son ideas que salieron desde la estrategia, realmente, ¿no? Entonces se incluyó la idea de tener como unas burbujas tipo cómic, pues para cuando estamos usando un texto y que queremos de manera gráfica ornamentarla y expresar algún tipo de emoción, pues también lo podríamos hacer, ¿no? Entonces se crearon, si no me equivoco, unas 30 burbujas, ¿no? Son 10 diferentes y luego van creciendo en tamaño para pues, adaptarse a cualquier texto que podríamos tener. Y tecnológicamente ahí es donde se produce la magia y es lo que están viendo en la pantalla, es que para que se pudieran usar, porque como decíamos antes, ¿no? Si no lo usan al final, pues qué frustrante y es un poco trabajo desperdiciado que tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Entonces, lo que queríamos hacer es que fuera muy fácil usar todos los assets que estábamos creando. Entonces, existen unos códigos que vienen en el manual de la tipografía que nos permiten escribir estas burbujas, también los emojis, y nada más activando ligaduras, entonces se van transformando en este asset que diseñamos especialmente, ¿no? Eso permitiría que pudiéramos utilizarlos en software no especializado de diseño, por gente no especializada en diseño, como, no sé, PowerPoint o Word y demás, y que todos los usuarios de Chetos pues realmente pudieran acceder a todas estas funciones, ¿no? Y no ser ni prohibitivos ni especializados necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente este es el set completo de una de las variantes de Chetos, ¿no? Tenemos mayúsculas con diacríticos para los idiomas en los que Chester se comunica a través de PepsiCo, ¿no? Tenemos minúsculas con sus diacríticos igual, que las mayúsculas se van adaptando en tamaños, ¿no? Algunos sets de números, no solamente números modernos que se alinean a las mayúsculas, también números antiguos, números tabulares y monoespaciados para hacer este tipo de viñetas, ¿no? Distintos tipos de fracciones, tanto en su versión diagonal como en su versión vertical, como escribíamos en la escuela, ¿no? Cuando estábamos aprendiendo a hacer fracciones, editoriales, matemáticos, de puntuación, flechas, burbujas, emojis, redes sociales, y todo esto se va multiplicando no solamente en la versión normal, sino en la versión Curvy, en la versión Mischievous, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, pues, de todo este enriquecimiento de formas, ¿no? No solamente cambia la forma, incluso el tamaño de los diacríticos y su posición también va cambiando de a poquito.
y eso es lo que creemos que justamente le da la versatilidad que la tipografía necesitaba, ¿no? Entonces, bueno, de aquí en adelante lo que van a ver pues prácticamente es la tipografía ya en uso, eh, y no solamente en su sentido textual, sino también cómo se relaciona con los otros elementos, ¿no? Por ejemplo, los emojis son ligeramente más chicos para justamente cuando convivan con los textos no le robe la personalidad a lo importante que es la lectura. Y claro, si se usan de manera aislada, pues se pueden crecer al tamaño que la persona que está diseñando la pieza pues quiera, ¿no? Básicamente. Está muy cuidado la relación de las jerarquías visuales. Si ven arriba, por ejemplo, pues el peso y la masa que provocan estas viñetas en números, intentan no robarle justamente la fuerza visual a las palabras que van acompañando, ¿no? Eh, la verdad es que sí, como lo dijo Chloe en algún momento, esto es muy, muy, muy bonito y creo que fue muy divertido, pero creo que el reto, ya después de hacer todo el sistema y toda la gráfica y diferentes burbujas que se pueden usar unas adentro de otras, y encimarse y con colores y negativos, pues viene el reto de explicarle a los usuarios cómo acceder a todo esto, ¿no? Porque te imaginarás que tecnológicamente, pues esto no es tan estándar que digamos, ¿no? Todo esto está programado con funciones OpenType, pero muchas de las diseñadoras y los diseñadores que conocemos quizás no están familiarizados con esto, ¿no? Y creemos en el mejor escenario posible, que es, tienes a un equipo de diseñadores de tipografías haciendo esto increíble, pero que te van a explicar cómo se debe usar a través de manuales, a través de videos, a través de sesiones de co-creación y de explicación al equipo interno de PepsiCo de cómo se tiene que usar esto, ¿no? Para que ellos y también, pues, los distintos proveedores de servicios, ¿no? Todas las personas que manipulan la marca, te podrás imaginar que a nivel nacional o internacional, la cantidad de individuos que producen piezas para una marca como Chetos, pues es abrumadora, ¿no? Y entonces hay que explicarle a todos sus usuarios cómo aprovechar pues todo este sistema, ¿no? Son páginas y páginas de manuales donde te tenemos que explicar minuciosamente cómo accederlo en este tipo de software y qué pasa si el software no soporta estas funciones, entonces cómo darle la vuelta para que puedas utilizar esto y cómo acceder a funciones de OpenType que a lo mejor software como After Effects no soporta, pero que igual lo tenemos que hacer, ¿no? Y usar, porque resulta que esta tipografía pues está adelante de lo que quizá las interfaces de los diferentes softwares o soportes de esos softwares pues están, ¿no? Entonces, en algún momento el software soportará, queremos creer que soportará completamente la tipografía, pero siempre tenemos un plan B, un plan C y un plan D para las ocasiones importantes pues, que no están siendo soportadas por esas tecnologías, ¿no? Básicamente, como bien lo dice el slide, fuimos muy fans de hacer travesuras en este proyecto. Lo permitió, lo concedió, y eso es algo que normalmente no es del todo común, esta especie de tema de llevar mucha exploración y volvernos locos. Ferco sí fue excelente en eso, en hacer unas locuras impresionantes. Pero también interesante un poco lo que decía Isaías, todo el tema técnico y tecnológico y sobre todo el entendimiento de quienes iban a usar la fuente, pues nos daban como mucha pauta, y creo que eso es una de las cosas que aprendimos mucho de este proyecto, como este tema de sensibilizarnos sí con la esencia de la marca, sí con lo que la marca va a presumir, va a decir, pero también sensibilizarnos mucho con quienes hacen uso y potencializan esta marca, pues un poco cómo van a detonar. No, algo no dijo Isaías, pero es una anécdota interesante. Para el proyecto tuvimos que aprender Cinema 4D, porque teníamos justamente que ver cómo se extruían las letras y qué forma iban a dar, de tal forma que
nos anticipáramos a que los equipos internos nos dijeran, oye, esta está muy rara porque ya le dimos la vuelta a X y fíjate que no se ve, o a veces no nos anticipábamos y llegaba de parte de ellos el comentario, entonces nosotros entender el software que usaban ellos también nos ayudaba como para saber qué tanta capacidad teníamos, ¿no? Y entonces es un proyecto que en muchos sentidos nos permitió descubrir, entender nuevas cosas dentro de toda esta travesura que estuvimos haciendo y volviéndonos locos en el desarrollo de los caracteres tan distintos que se fueron desarrollando. Hay una parte que a mí me emociona muchísimo y me voy a escuchar hiper ñoño, y perdón, Tony, pero lo que más me emociona a mí es trabajar con retos reales, ¿no? ¿Qué tanto la creatividad y qué tanto tu potencia mental puede llegar a un extremo como este con 1 millón de limitaciones, ¿no? Con un millón de limitaciones técnicas y conceptuales y de tiempo, porque te imaginarás también pues, que estos monstruos pues, no te dan 2 años para hacerlo, ¿no? Tienes que estar trabajando con presupuestos, negociando con los tiempos, satisfaciendo a los diferentes actores, ¿no? Y creo que ese es el reto de nosotras como diseñadoras y diseñadores. Creo que ese es el reto más maravilloso, ¿no? Que tenemos que funcionar con estas limitantes y con estas condiciones que no siempre son las ideales, ¿no? Hacer una tipografía como a ti se te ocurre, para lo que a ti se te ocurre y demás, pues es muy fácil, ¿no? Está cumpliendo y respondiendo a caprichos completamente personales. Pero cuando tienes un cliente con un problema, con ciertas metodologías, con ciertas expectativas, con cierto presupuesto, con cierto tiempo, con ciertas producciones, puntajes, sustratos y demás, ahí es donde realmente pues, tú puedes decir, soy o quiero aportar desde mi trinchera como buen diseñador o como mediano diseñador y eso a mí me entusiasma y me pone en un hype intelectual pues, muy alto, ¿no? Y creo que es lo mismo porque lo sé y lo he platicado con todo el equipo. Eso es lo que nos mueve, ¿no? No solamente pues, hacer cosas bonitas que sabemos que se pueden hacer y ya está, ¿no? Es cómo respondes a lo otro, que es mucho más profundo y creo yo mucho más importante, ¿no? Si es que lo haces de esa misma manera. Pues para mí, yo creo que lo bonito de este proyecto es que siento que hemos logrado como amarrar todo este concepto que teníamos desde un inicio hasta el final, porque pues si bien fue divertido, pues todo este proceso de experimentar muchas cosas que pues no siempre tenemos la oportunidad de experimentar. También me di cuenta, igual y solo soy yo, pero me di cuenta que al usar la fuente, al final cuando ya estaba hecha, ya estaba programada para hacer como muestras de la fuente, me di cuenta que también era divertida usar, porque tienes un montón de posibilidades. Y entonces, aunque te estás encerrando en una sola fuente, ¿no? Con 3 estilos, pues tienes muchísimas oportunidades y puedes experimentar muchas cosas al diseñar. Entonces, como que yo siento que eso es muy bonito de este proyecto porque de la A a la Z estuvo divertido realmente. Y creo que eso. Buenísimo. Pues en el amplio sentido de la palabra, este proyecto es una delicia. Hemos estado conversando con el equipo que constituye el estudio de Enigma y su más reciente proyecto tipográfico desarrollado para Chetos de PepsiCo. Quiero expresar mi completo agradecimiento de poder conversar con ustedes por la generosidad de compartirnos este proyecto y por el extraordinario trabajo que hacen en conjunto. Muchas gracias, muchas felicidades. No, muchas gracias, Tony. De verdad, nosotros somos fans de Hueso Colorado de Brandiosas y es un honor muy grande que nos hayas invitado. De verdad, muchísimas gracias. Estoy encantado de recibirles. Muchas gracias, Chloe. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que siempre es muy bonito poder compartir el trabajo y expresar y mostrar el proyecto. Excelente, Chloe. Pues muchas gracias, Jorge. Gracias por explicarnos y por compartirnos también.
Gracias a ti, Tony, por la invitación y gracias por ayudarnos a salirnos un poco de esta pandemia que nos tenía medio azotados, compartir, platicar, porque de esto se trata. Y qué bueno que se pueda llevar un poco esto más hacia afuera del estudio, que creo que nos permite a muchos aprender y compartir y retroalimentarnos. Gracias, Tony, de nuevo. Gracias a ustedes y por supuesto muchas gracias a nuestras amigas y amigos que siempre nos acompañan. Ya lo saben, nos encontramos muy pronto en la próxima entrega de la entrevista de Brandiosas. Estudio Enigma, hasta pronto. Nos vemos. La entrevista de Brandiosas con Tony Luna.